Bueno, comenzamos con la corrección de los ejercicios de hoy. El ejercicio 1 que teníamos me piden calcular la masa de cierto isótopo, no el defecto de masa, sino la masa, sabiendo que la energía de enlace son 289 megaelectronvoltios. Eso es un poco al revés que lo que solemos hacer. Normalmente me dan la masa del isótopo y a partir de ahí hay que sacar la energía de enlace. Así que simplemente hay que proceder al revés. O sea, recordáis que la relación habitual es esta para el defecto de masa, que el defecto de masa es la suma de la masa de los nucleones menos la masa del núcleo, pues en este caso, si yo lo que quiero es la masa del núcleo, pues simplemente despejáis de aquí. O sea, esta masa del núcleo pasa aquí sumando y el defecto de masa pasa restando, con lo cual lo que tenemos es que la masa del núcleo son la masa de los nucleones menos el defecto de masa. Que esto es un poco la idea de dónde surge el defecto de masa, ¿no? O sea, que teníamos partículas que están por aquí separadas. Y la cosa es que cuando esas partículas se juntan para formar un núcleo, como hay cierta energía potencial, pues aquí la energía desciende, ¿no? Esa energía desciende y por tanto la masa desciende. Y de ahí es de donde salía el defecto de masa. Del hecho de que los núcleos cuando están unidos tienen menor energía y por tanto menor masa que cuando están, o sea, perdón, las partículas cuando están unidas en el núcleo tienen menor energía y por tanto menor masa que cuando están separadas. Son más estables y es lo que tiende a hacer la naturaleza. ¿Vale? Esta era la idea de dónde surgía el defecto de masa. Pues entonces, si yo quiero la masa del núcleo, es la masa de los nucleones menos el defecto de masa. Y ya está. Poco más hay que hacer entonces. Con lo cual, como el defecto de masa en realidad es digamos, la conversión de la energía de enlace en masa, pues si yo lo que quiero hacer es sacar el defecto de masa, lo puedo sacar de esta energía de enlace, simplemente. O sea, recordad que la energía de enlace, pues la energía de enlace es el defecto de masa. A ver, que esto no me va a caber. Eh, Voy a ponerlo por otros sitios, por aquí. Que la energía de enlace que hemos calculado otras veces era el defecto de masa multiplicado por c al cuadrado, ¿vale? Por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, la conversión relativista que había entre masa y energía, ¿de acuerdo? Entonces, recordando esta relación, pues todo lo que tenemos que hacer, si yo quiero calcular el defecto de masa, pues a partir de la energía de enlace, dividir entre c al cuadrado, ¿vale? Y podemos hacer, lo he hecho aquí haciendo una proporción, para que no sea muy raro esto de la conversión de unidades, lo que he hecho ha sido una proporción. A partir del dato que me dan, y es que el equivalente en energía de una unidad de masa atómica son 931 megaelectronvoltios, pues lo que hacemos es una regla de tres, una proporción. Si, si una unidad de masa atómica, como tenéis aquí, perdón, estoy haciendo texto. Si una unidad de masa atómica, decía, como tenéis aquí, son 931 megaelectronvoltios, pues los 289 megaelectronvoltios que me dicen que es la energía de enlace será pues un determinado efecto de masa. Calculáis ese defecto de masa y resultan ser estas unidades de masa atómica. Ese es el defecto de masa que tiene este núcleo de cloro 35. Con lo cual, ahora ya sustituyendo la masa del núcleo, ¿qué será? Pues la masa de los nucleones menos el defecto de masa. La masa de los nucleones, que la podemos sacar. Recordad aquí, el 35 es la masa, el número másico, perdón, o sea que neutrones más protones y 17 son solamente protones. Así que tenemos aquí 17 protones y 18 neutrones. 18, porque estos 18 vienen de hacer el número másico, que son 35, menos el número de protones, que son 17. Y eso me da cuántos neutrones hay en este núcleo. ¿Vale? De donde sale el número de neutrones. Ya está. Calculáis cuántos son los nucleones menos el defecto de masa y tendríamos aquí cuál es la masa de este isótopo, del isótopo cloro 35. ¿Vale? Bueno, pues poco más hay que decir con esto. Eso simplemente es utilizar la fórmula de efecto de masa, pero al revés. ¿Vale? Y recordar que la energía de enlace en realidad es el defecto de masa, solamente que expresado en unidades de energía. En realidad ya sabemos desde relatividad que energía y masa en realidad son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Así que lo mismo puedo expresarlo, el defecto de masa, en unidades de energía que en unidades de masa. ¿Vale? Bueno, seguimos. Lo siguiente que teníamos era el ejercicio 17, uno de desintegraciones, o sea, de la ley de desintegración. Y además uno bastante común que se suele poner, que se acerca del célebre uso del carbono 14 para datación.
¿vale? Bueno, entonces en este caso lo que me dicen es que por el método del carbono 14, lo que tenemos es que vamos a ver un objeto que sabemos que tiene una antigüedad de 3200 años, ¿vale? O sea que han pasado 3200 años desde que se inició en ese objeto el decaimiento del carbono 14, la desintegración del carbono 14, ¿no? Ya os conté el otro día cómo funcionaba esto del carbono 14 y era que, bueno, pues lo que teníamos para cualquier muestra biológica es que inicialmente hay cierta cantidad de carbono 14, esa es la cantidad inicial, poco a poco va decayendo por desintegraciones, se va reduciendo la cantidad de carbono 14 que hay, o sea, si este gráfico representa cuánto carbono 14 queda en la muestra, entonces inicialmente hay cierta cantidad que además es constante para todos los objetos biológicos. Entonces, si al cabo de determinado tiempo me encuentro que la cantidad de carbono 14 es esta de aquí, pues esta de aquí, vamos a llamarlo N1, pues yo lo que sé es que eso, sabiendo la ley de desintegración, va a corresponder a cierto tiempo. Esta es la manera de encontrar la antigüedad de una muestra. Viendo en cuánto se había reducido la cantidad de núcleos, pues podemos averiguar cuánto tiempo ha pasado desde que ese objeto se creó, ¿vale? Esa es un poco la idea. Vale, entonces volvemos al ejercicio. Estamos, perdón, que me he ido. Ejercicio 17, volvemos aquí. Vale, entonces, me dicen que el objeto tiene una antigüedad de 3200 años, o sea que el tiempo son 3200 años. Y sabemos que en ese tiempo la cantidad de carbono 14 ha disminuido con respecto a la que había en un 32%. Cuidado con la redacción de esto. Fijaos que me dicen que se reduce en un 32%, lo que significa que a mí lo que me interesa es cuánto queda, pues lo que queda, si he perdido un 32, lo que queda es un 68%. Esto hay que tener cuidado con la redacción porque lo que me interesa es cuánto queda, ¿vale? Pues aquí un 68%, pues eso es lo que queda de carbono 14, ¿vale? O sea, cuidado, perdón. Bueno, más o menos se ha visto, ¿no? Eso es lo que queda de carbono 14, 68%. Importante. Se reduce en un 32, así que se reduce hasta un 68%, ¿vale? Estamos en un 68%. Y entonces lo que os decía, interpretad siempre el factor exponencial. Aquí tenéis la ley exponencial que se utiliza siempre, el número de núcleos que queden, el número que había originalmente y el factor exponencial. Bueno, pues recordad el factor exponencial este que representa el porcentaje que quede. Como va a quedar un 68%, pues lo que decimos es aquí que ese factor exponencial tiene que ser un 68%. Hacéis logaritmos a un lado y a otro y a despejar. Logaritmos aquí y ya podéis ir despejando. En este caso he puesto la ley exponencial en función de la vida media, ¿vale? Pues entonces de aquí despejáis la vida media y tenéis ahí 8.227 años de vida media. Me piden dos cosas, la vida media y el periodo de semidesintegración, que recordad que no son lo mismo, ¿vale? Así que la vida media, lo que de promedio hay que esperar para que un núcleo de carbono 14 se desintegre son 8.297 años, ¿vale? Ahora la semivida, el tiempo que hay que esperar para que la muestra se reduzca a la mitad, pues recordad esta relación que hay entre semivida y vida media, a partir del logaritmo neperiano de 2. Siempre la semivida va a ser más pequeña, así que si la calculáis de aquí, pues la semivida con el logaritmo neperiano de 2 tenéis esos 5.751 años del periodo de semidesintegración o semivida, ¿vale? Que os recuerdo que no es lo mismo que la vida media, ¿vale? Mejor escrito. Recordad que estas dos cosas, el periodo de semidesintegración y la vida media, no son lo mismo, para nada, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a sacar los parámetros. Bueno, pues una vez que tenemos los parámetros de la ley de desintegración, ya podemos utilizarla. Y en este caso me dicen, por ejemplo, que encuentre cuál es la actividad de cierta muestra de carbono 14. Bueno, y para la actividad, recordad que necesito dos cosas. La actividad, tengo aquí la formulita, la relación, la actividad, necesito el número de núcleos y la constante de desintegración. La constante de desintegración lo tengo porque lambda no es más que 1 partido por tau y tau lo hemos calculado antes, ¿vale? Que era esa vida media. Ahora bien, lo único que hay que tener cuidado porque esto de aquí tiene que ir en segundos, que antes lo tenemos en años, lo tendremos que poner en segundos. Pero bueno, podemos calcular la constante de desintegración. Eso por un lado,
¿vale? Además la tenéis aquí. Pues 1 partido por tau y aquí está calculado. 8.197 años, pero lo pasamos a segundos. Por 365 días, por 24 horas, por 3.600 segundos y aquí la tenéis en unidades de sistema internacional. ¿Vale? Os recuerdo que es inversa de tiempo, así que segundos elevado a -1. ¿Vale? Eso, la constante de desintegración. Ahora, ¿cuántos núcleos hay? Pues para saber cuántos núcleos hay, vamos a qué cantidad hay de carbono 14. Me dicen que hay 8 microgramos. Así que el cálculo químico que tenemos que hacer de transformar de gramos a número de núcleos. Primer paso, saber cuántos moles hay de carbono 14. Sabiendo cuántos gramos tengo y cuál es la masa por mol, que son 14 gramos, ¿vale? Me lo dan aquí también como dato. Me dicen que la masa atómica del carbono 14 son 14 unidades, lo que significa que son 14 gramos por mol. Pues ya está. Los 8 microgramos, os recuerdo que micro es 10 elevado a menos 6, así que esto sería 8 por 10 elevado a menos 6. Estos 8 microgramos, los pongo por aquí si queréis, un poquito más arriba. A ver, 8 microgramos es 8 por 10 elevado a menos 6 gramos, ¿vale? Y eso significa, pues con sus 6 cifras decimales, 5 ceros y el 8, ¿vale? La transformación. No olvidéis eso de los micro que muchas veces os falláis con esto y ponéis mili en vez de micro. ¿Vale? El micro de 10 a la menos 6. Así que ahí, con sus 5 ceros. Bueno, total. Que tenemos aquí los moles de carbono 14 que hay. Para convertir a número de núcleos, multiplicamos por el número de Avogadro. Número de moles por el número de Avogadro, que también me lo dan como dato. Como dato me dan el número de Avogadro. Y ya tenemos aquí número de núcleos que hay, estos. Esos núcleos, junto con esta constante de desintegración, multiplicadas entre sí, me dan la actividad. Pues multiplicáis número de núcleos por constante de desintegración y tenéis aquí el resultado final que es la actividad. Como hemos calculado en el sistema internacional, pues me salen las unidades en sistema internacional para la actividad, que os recuerdo que eran estos becquerels, ¿vale? Becquerels, que significaba, no significaba otra cosa los becquerels que desintegraciones por segundo. Desintegraciones por segundo, eso es lo que significaban los becquerels. O sea, cuántos núcleos se desintegran cada segundo. Pues aquí tenemos 1.000.000 de núcleos, 1,35, bueno, 1.315.000 núcleos se desintegran cada segundo en esta muestra de carbono 14. ¿Vale? Bueno, acerca de desintegración, pues eso. Primero, la redacción, recordad, me están diciendo que se reduce en un 32%. Y lo que me interesa es cuánto queda. Así que quedará 100 menos 32, 68%. ¿Vale? Y ese 68% es lo que vamos a igualar al factor exponencial. Y de ahí, tomando logaritmos, a despejar. Y sacamos la vida media, que no la semivida. Para la semivida tenemos que relacionar con la vida media con el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Y luego para esto, pues ya lo que hemos estado viendo todos estos días, me dan cierta cantidad en masa y eso tengo que transformar a núcleos. Pues primero a moles, cuántos moles hay, y luego a número de núcleos que hay en esos moles. Y que tenemos que trabajar, en este caso para la actividad, en sistema internacional. O sea, no me vale tener el periodo de desintegración en años, ¿vale? Perdón, la vida media en años, sino que lo necesito en segundos para poder dar segundos a la menos 1 y que el resultado me salga en becquerels, en unidades de sistema internacional para la actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el siguiente, que era el 25. Vamos a ver, 4, 25. Vale, ahí tenemos. Me dicen, en este caso hay que plantear una reacción nuclear y es que se bombardean partículas de nitrógeno 14 o sea, perdón, núcleos de nitrógeno 14 con partículas alfa, esos serían los reactivos, o sea, este nitrógeno 14, pues tendríamos el nitrógeno 14 más partículas alfa. En principio, con partículas alfa, solamente una partícula alfa choca con un núcleo. ¿Vale? Os pongo por aquí con una reacción nuclear. Es muy complicado que más de dos partículas impacten. ¿Vale? Muy, 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 muy complicado. O sea, prácticamente imposible. Entonces, impacta un núcleo con una partícula alfa. Y de aquí se obtiene oxígeno 17 y probablemente otras cosas. Otras cosas porque tienen que cuadrar, recordad, el número másico y el número atómico. ¿Vale? Entonces, pues sabemos que de momento el impacto es este. ¿Vale? Así que tenemos el nitrógeno 14 con la partícula alfa, nitrógeno 14, como es nitrógeno, su número atómico, recordemos, el número atómico, perdón, el número atómico que es 7 para el nitrógeno,
y su número másico 14. Para la partícula alfa, número atómico 2, número másico 4. Y para el oxígeno, número atómico 8, número másico 17. Y entonces tengo que ver, a ver cómo conservar tanto el número másico como el número atómico. Aquí tengo juntando los productos suma 18. Aquí solamente tengo 17, lo que significa que lo que vaya a salir de aquí tiene que tener un 1 de número másico. Para la carga tenemos aquí 7 y 2, 9 cargas positivas. Aquí solamente salen 8 cargas positivas, lo que significa que esto que salga aquí tiene que tener también una carga positiva. Y esta combinación, un nucleón que aporta una carga positiva, solamente se puede obtener con un protón, que precisamente me aporta ese nucleón que faltaba y también esa carga positiva que faltaba. ¿Vale? Así que lo que se desprende de esta reacción es un protón y con eso ya lo tenemos perfectamente equilibrado. ¿Vale? La reacción del nitrógeno 14 con una partícula alfa para dar el isótopo de oxígeno 17 y además se desprende un protón. ¿Vale? Y luego teníamos el ejercicio 27, que había que terminarlo a partir de la C. Tenemos que ir viendo a ver cómo equilibrar las reacciones nucleares que me cuentan. Y me dicen que se bombardea con neutrones cierto isótopo. Esta primera me dicen bombardeamos con neutrones cierto isótopo, que se desconoce. Y se obtienen a partir de ahí eh, nitrógeno 16 y partículas alfa. Bueno, pues aquí tenéis nitrógeno 16, partículas alfa y como reactivos tenemos neutrones y alguna otra cosa que tendría que estar aquí. Y para ver lo que hay, pues vamos a sumar. A ver cómo se conserva aquí el número másico y el número atómico. Bueno, pues vemos. Tengo aquí 16 y 4, hay 20 de número másico. Como este neutrón solamente es 1, pues entonces está claro que este número másico que tiene que haber aquí tiene que ser 19. 19 para que con ese 1 sean 20 igual que al otro lado. Para la carga, el neutrón no aporta carga, así que este tendrá que tener la misma carga que hay al otro lado. Son 7 y 2, 9, pues este tendrá que tener 9 de número atómico. 9 cargas positivas, que son las que hay aquí. 19, que con este ya son 20 y me da los 20 de número másico que hay al otro lado. Bueno, pues si vais a la tabla periódica y veis qué elemento tiene de número atómico 9, veréis que es el flúor. ¿Vale? Así que el resultado es que el isótopo que estamos bombardeando es flúor. Es flúor que tiene de número atómico 9 y de número másico 19. Y de esa manera vemos cómo se conservan 19 más 1, que me daría los 20 que hay aquí, 9 más 0, que me daría los 9 que hay aquí. Pues ya sabemos, ese flúor 19 el que está reaccionando. ¿Vale? Bueno, siguiente reacción. Me dicen el platino, que es un isótopo que se desintegra dando oro. Si se desintegra significa que él es el único que hay inicialmente. No es que impacte ninguna partícula alfa, sino que inicialmente lo que tenemos como único reactivo nuclear es el platino, ¿vale? Ese isótopo de platino. Y da oro y otra cosa. Y entonces aquí vemos inmediatamente qué tipo de desintegración es esta. Veis aquí que el platino es 197 de número másico y el isótopo que se forma, oro, también es 197. Así que lo que vaya a salir no es ningún nucleón. Y eso ya sabemos a qué suena. ¿Vale? Suena normalmente a desintegración beta. ¿Vale? Pues si se va a desintegrar es que se va a convertir en otra cosa. Así que tendrá que ser desintegración beta. Vamos a ver de qué tipo. Y para eso pues vamos a analizar la carga. Tenemos aquí 78 de número atómico, 79, o sea que ha aumentado en 1, lo que significa que tenemos que aquí compensar con una carga negativa para que 79 menos 1 me dé los 78 que había. ¿Vale? O sea que es una desintegración beta. Una desintegración beta normal y corriente. Esa beta en el sentido de que sale un electrón con su carga negativa. Que ya sabéis, lo podéis expresar como que sale un electrón o también lo podéis expresar de esta manera. Como que sale una partícula beta. ¿Vale? Una partícula beta indicando que su carga es negativa. ¿Vale? Bueno, lo siguiente, bombardear sodio 23 con deuterones. Bueno, esto de deuterones es un nombre que recibe este isótopo del hidrógeno. El hidrógeno fundamentalmente puede aparecer en tres formas isotópicas. Os cuento esto porque aparece en muchos sitios y es muy importante. Este, que es el hidrógeno habitual, que a veces se le llama protio. Este, que es el protio. Bueno, voy a poner mejor. Lo voy a poner con texto. ¿Vale?
este de aquí se le suele llamar protio. Protio porque lo único que tiene es un protón, ¿vale? Solamente tiene un protón. Otra posibilidad que hay es que tengamos un núcleo de hidrógeno que por supuesto tiene un único protón, pero que tenga dos neutrones. Vale, y este se llama deuterio. Deuterio. ¿Vale? Y otra posibilidad es que tengáis un núcleo de hidrógeno en el que, por supuesto, como es hidrógeno, solamente tiene un protón, pero que tenga dos neutrones. O sea, son tres partículas en total. O sea, este número másico 3 significa que hay un protón y dos neutrones. Y este se llama tritio y este es radiactivo. Este tritio es otro de los isótopos del hidrógeno y este es radiactivo. ¿Vale? Está en el protio, que es el hidrógeno más habitual, el deuterio y el tritio. Esto sonará quizá a algunos de vosotros. Esto del deuterio es el que genera agua pesada. A lo mejor os suena de pues, haber visto en alguna película, esta es la Segunda Guerra Mundial, o en algún documental acerca de física nuclear, se utiliza mucho el agua pesada, y el agua pesada es el agua que se compone con átomos de deuterio y de oxígeno, o sea, es el H2O habitual, solamente que el H son de deuterio, entonces pesa un poco más, porque como este deuterio tiene 2 unidades de masa atómica, es más pesado que el protio, de hecho pesa el doble, pues entonces el agua que se forma con esto es más densa, es más pesada que el agua habitual. Y este tritio que es radiactivo, pues quizá vosotros que sois jóvenes lo escucharéis en el futuro si se llega a conseguir la fusión nuclear, porque es uno de los combustibles que se utiliza en los reactores o que se pretenderá utilizar cuando existan los reactores de fusión nuclear. ¿Vale? Fusionar deuterio con tritio. Este tritio es bastante importante. Ya digo, es un isótopo que además es radiactivo, es inestable. Bueno, después de esta digresión, vamos con lo nuestro, que era, bombardeamos sodio 23 con deuterones. O sea que tenemos aquí dos reactivos, que son el sodio 23 y los deuterones. Y me dicen que se producen aquí partículas beta. No me dicen que sean partículas betas positivas, así que vamos a suponer que son partículas beta, es una desintegración beta menos. Así que tengo ahí esa carga negativa. Y vamos a analizar. Tenemos aquí 23 de número másico, 2 de número másico, pues eso significa que lo que hay aquí tendrá que tener este mismo número másico, porque las partículas beta no llevan número másico, así que lo que hay aquí tendrá que tener de número másico 25. ¿Y de número atómico? La carga, pues la carga vemos que tenemos aquí 11 del sodio, 1 del deuterio, del deuterón, tenemos 12 unidades. Como aquí hay menos 1, para que dé 12 también, pues este de aquí tendrá que tener 13. ¿Vale? Y entonces hay que buscar un elemento que tenga de número atómico 13 y de número másico 25. Y el número atómico 13 corresponde al aluminio. Entonces tenéis aquí ese isótopo que falta, que también surge de la reacción como producto, pues es el aluminio 13. ¿Vale? De esa manera, pues vemos 23 número másico, 2 número másico y me da 25 unidades de número másico. Para el número atómico tenemos 11 y 1, 12. Y al otro lado pues tengo estas 13 menos 1 que también son 12. ¿Vale? Así que ese isótopo del aluminio, el aluminio 25 es el que se produce en esta reacción. ¿Vale? Bueno, y por último me dicen se bombardea este uranio 238 con partículas alfa, que ya sabemos cómo son las partículas alfa, tenemos que recordar siempre, esto lo tenéis que saber de memoria, probablemente no se os diga, las partículas alfa hay que recordar que son núcleos de helio y por tanto tienen de número másico 4 y de número atómico 2, ¿vale? Al ponerlos en la reacción nuclear, recordad eso, ¿vale? Que hay que saberse para la partícula alfa su número másico y su número atómico, ¿vale? Vamos a marcarlo así, número másico y número atómico. Vale, me dicen que se obtiene otro elemento, que es lo que buscamos precisamente, y un protón. ¿Vale? Y se emite un protón. Bueno, pues ya está. Simplemente hay que equilibrar aquí los números. Entonces, tenemos para el número másico 238 que aporta el uranio, más 4 de la partícula alfa son 242. Como el protón se lleva 1, pues lo que hay aquí tendrá que ser 243.
sea, perdón, 241. Como se lleva 1, pues esto de aquí tendrá que ser 241. Así que el número másico de este elemento tendrá que ser 241, número másico. Para el número atómico, pues igual, vemos, estos son 92 del uranio, más 2 de la partícula alfa son 94. Como ya tengo una del protón, pues aquí quedan 93 que compensar. Pues entonces aquí este tendrá que ser 93. ¿Vale? Y ya tengo identificado qué isótopo es. Un isótopo que tiene de número atómico 93 y de número másico 241. Pues os vais a una tabla y ese elemento 93 es el neptunio. ¿Vale? El neptunio, además con masa isotópica 241. Pues ya está. Este es el elemento que nos faltaba. Simplemente sumando número másico 242, pues número másico 242. Para el número atómico, pues 92 y 2 que son 94, 93 y 1 que también son 94. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Aunque estos días os voy a ir poniendo también algún ejercicio de relatividad y de cuántica para ir repasando. Así que bueno, ya os lo colgaré en el Google Classroom y vamos corrigiendo.